Este vídeo es para mujeres. Si eres hombre, quédate también y a lo mejor así entenderás mejor a tu mujer, a tu hermana, a tus hijas y ya no te parecerán tan locas. Porque ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que de repente dices, estoy súper triste y no sé por qué? Y hay días que no te quieres levantar de la cama y piensas, ¿estaré entrando en depresión? Y al día siguiente te viene la regla y dices, era por eso, dame chocolate, dame una película para llorar un poco. Y al otro día ya empiezas a tener más energía y vuelves a ser tú. No que antes no fueses tú, pero no te lo parece. Me voy a meter en un berenjenal porque para algo estos son los jardines como Versalles y no nos callamos. Pienso que nos han engañado. Yo recuerdo que cuando era joven, nuestra forma de enfocar la menstruación era: ponte un tampón lo más absorbente posible para pasar cuantas más horas posibles sin ser consciente de que estás sangrando. Tómate una pastilla para que no te duela nada y sigue con tu vida como si no pasara nada. Y me vais a perdonar, pero yo creo que esto es un engaño, porque nos hemos creído, al menos en mi generación y en mi entorno era bastante así, nos hemos creído que teníamos que ser lo más parecidas posible a los hombres. En vez de decir, bueno, ¿qué es lo que nos hace mujeres? ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué es lo que nos hace únicas? ¿Qué es lo que nos hace ser como somos? ¿Y qué significa y para qué sirve y cómo lo podemos usar a nuestro favor? Yo no tengo hijas, tengo 2 hijos varones los dos, pero si tuviera hijas, me gustaría que tuvieran muy claro que ser mujer implica ser cíclica y que eso implica cambios de energía a lo largo del ciclo y que eso no es una condena y no es una maldición, que no tienen que intentar vivir como si eso no existiera, que no tienen que vivir frustradas todos los meses porque qué fastidio esto, porque tiene que ser así. Quisiera que lo vivieran como la bendición que es y que supieran cómo su vida es mucho mejor cuando la sincronizan con su ciclo. Este es un tema que podríamos enfocar desde 1.000.000 de perspectivas diferentes. Hay mucho que decir sobre el tema, pero yo hoy me quiero centrar en el tema del que estoy hablando más últimamente, que es el tema de la gestión del tiempo y la productividad. Allá por el año 2005 o 2006, cuando yo acababa de ser madre, leí un libro que me recomendaron que se titula Luna Roja, de una autora llamada Miranda Gray, que seguramente a muchos os suene. Yo no sé si fue el primer libro sobre este tema, ni si fue el más importante, pero es el primero que me llegó a mí y me llegó en un momento ideal. ¿Por qué? Porque precisamente me ayudó a entender eso, me ayudó a entender qué significa ser cíclica y cómo eso afecta a mi estado de ánimo, afecta a mi nivel de energía, a entender que yo no era bipolar, que yo no tenía un desorden psicológico, que yo no tenía ningún tipo de problema que hacía que a veces estuviera aquí de energía y a veces estuviera medio deprimida sin querer salir de la cama, que todo eso era normal, que no había que llevarlo a los extremos y que lo que había que hacer era aprender a surfear las olas para aprovecharlas. Es como en las artes marciales, ¿no? Cuando aprovechas la fuerza del otro para derribarle. Suena raro, pero es así. Hice un vídeo en el que explicaba cómo me organizo para, entre comillas, llegar a todo o para hacer todo lo que hago. Y allí expliqué que yo primero planifico el año, luego el trimestre, luego el mes, que no es realmente el mes del calendario porque es el mes del ciclo, luego la semana y el día. Organizarse alrededor del ciclo menstrual tiene una parte fácil y una parte difícil. La parte difícil es lo que he dicho, es que no cuadra con el mes del calendario. Lo siento, no funciona así. Entonces hay cosas que no puedes planificar con mucha antelación. O que no puedes planificar, por ejemplo, a mí me frustraba mucho cuando intentaba usar algunas aplicaciones para las tareas recurrentes, pero claro, no le podía poner esta tarea cada 3 semanas o esta tarea cada una vez al mes, porque no me iba a coincidir con la fase del ciclo en que necesitaba que coincidiera. Ahora voy a explicar de qué estoy hablando. La parte fácil es que cuando realmente sintonizas con tu ciclo y conoces las diferentes fases, sabes exactamente qué tipo de tarea tienes que hacer en cada fase. Y entonces aprovechas esa energía y eres, no sé, como el triple de productiva
de lo que podría ser si intentaras hacer lo mismo igual todas las semanas o todos los meses. Importante, aparte de conocer cómo funciona el ciclo y luego ver cómo es para ti, tienes que tener muy claro cuáles son las tareas que tú tienes que hacer. Me da igual si hablamos de la casa o del trabajo, por ejemplo, el otro día puse algunos ejemplos de cada, hoy vamos a poner ejemplos de la casa. Si tú no sabes qué es lo que hace falta hacer en tu casa para que tu casa funcione, entonces ni ciclo, ni energías, ni nada. No lo vas a hacer, no te va a funcionar ningún tipo de estrategia que nadie te cuente. Así que lo primero es hacer 2 listas de tareas, las tareas genéricas y las tareas concretas. Tareas genéricas, por ejemplo, revisar las cuentas del banco y ajustar el presupuesto. Eso es algo que tendrás que hacer alguna vez. Tarea concreta, dentro de esa tarea genérica, tengo que acordarme de dar de baja la suscripción de Netflix porque ya no la uso o porque ya no me lo puedo permitir o por lo que sea, hemos decidido que lo damos de baja, pues tengo que hacer eso en algún momento. La cuestión es ¿en qué momento? Cuando tenemos la lista de tareas genéricas que tenemos que hacer, la vamos a ubicar en la fase del ciclo menstrual correspondiente, que ahora te las voy a explicar. Hay 4 fases, son pocas, es fácil de entender, pero no duran lo mismo. Y es más, no duran lo mismo entre ellas las fases, pero tampoco ni para ti ni para mí. Por ejemplo, ya dije el otro día, yo estoy ahora en fase de perimenopausia y mi ciclo se ha alargado un montón y mi ciclo ahora dura 35 días y no los 28 habituales. Así que conviene que lleves como un diario de cómo es tu ciclo, para que tú vayas viendo y poco a poco. También te digo, si estás usando algo para el dolor, procura dejar de usarlo o pasarte a algo natural. Si estás usando tampones, deja de usarlos, pásate a las compresas de tela. No te recomiendo tampoco la copa. Yo usé la copa menstrual durante muchos años y es verdad que es muy práctica y es muy cómoda y es muy limpia, pero no te ayuda a conectar con el ciclo porque es lo mismo que llevar un tampón, no eres consciente de que estás sangrando. Empezamos a contar el ciclo desde el primer día de menstruación, o sea, el primer día de sangrado. La primera fase, que es la fase menstrual, contemos que dura más o menos 5 días. Para algunas es más, para algunas es menos, pero más o menos se calcula unos 5 días y son días en que no hace falta que yo te lo cuente. Lo que el cuerpo te pide es descansar. Es introspección, es no quiero hablar con nadie, no me apetece nada. Entonces, en lo posible, prioriza en esos días no cargar tu agenda, más bien quitar cosas de tu agenda, que vas a poner en otras fases en las que lo harás más rápido y mejor. Así que tareas que requieran baja energía, baja concentración y todas las tareas que puedas quitar, quítalas y te tomas esos 5 días como si fuesen tus vacaciones. Luego viene la fase folicular en la que hay progresivamente un aumento de energía. A veces no es tan progresivo, a veces de un día para otro dices, wow, ayer estaba que solo quería estar metido en la cama viendo películas y comiendo chocolate. Suena tópico, pero para mí al menos es verdad, no es un tópico. Y al día siguiente, de un día para otro, es como, ¡wow! Hoy me quiero comer el mundo. Y este es el momento ideal para 3 cosas. Uno, para estudiar, que es algo que a mí me encanta y que muchas veces, bueno, hemos dicho que pondríamos ejemplos de la casa, y en la casa igual no hay que estudiar, pero igual sí, igual quieres aprender algo nuevo, quieres aprender algún nuevo sistema de cómo organizar las cosas o de recetas de cocina o alguna cosa que quieres aprender. Es el momento de iniciar proyectos. O sea, si hay algún cambio que querías hacer en la casa, este es el momento de empezar y es el momento de ser creativo, dejar que fluyan las ideas. No hay ideas tontas, no hay ideas absurdas, hay ideas locas, pero están bien las ideas locas. Esto pueden ser 7 días, 8 días, 9 días, de nuevo, depende, tienes que ver cuántos días son para ti. Después ovulamos y aquí tenemos el pico de energía que nos había venido antes, pero también tenemos mucha claridad mental y estamos muy para afuera. Es el momento en que somos más sociables. Es un buen momento para todas las actividades que tengan que ver con lo social, con lo para afuera. Por ejemplo, nosotros cuando dejamos de viajar decidimos que si nosotros no íbamos al mundo, el mundo iba a venir a nosotros y empezamos a invitar gente a comer a casa. ¿A mí me habría gustado invitar a gente a comer a casa todas las semanas? Sí, en mi cabeza sí, pero luego la realidad es que yo hay semanas que no quiero ver a nadie. Entonces, si puedo cuadrar la agenda con las otras personas que voy a invitar, prefiero que vengan cuando yo estoy ovulando.
No se lo voy a decir, pero mi agenda va a funcionar así. Y la última fase, lútea o premenstrual, aquí empieza un poco el bajón. Aquí ya no tenemos tanta energía, nos sentimos más cansadas, a lo mejor estamos más sensibles, nos irritamos con más facilidad, como que todo nos duele un poquito más. Y es el momento de hacer tareas más rutinarias para las que no necesitas tanta energía porque es algo que ya tienes sistematizado y ya te sale solo. Es el momento de planificar, por ejemplo, los proyectos que... Es el momento de ver la agenda, de analizar cómo ha ido el mes y de prepararte eso para cerrar y para iniciar proyectos. Por ejemplo, todas esas cosas que vamos a hacer en nuestro pico de energía, este es el momento de planificarlas. Y entonces ahí es cuando llega el primer día del ciclo, el primer día del sangrado, es cuando vamos a ver la lista de tareas concretas, específicas que hemos ido haciendo a lo largo del mes y las vamos a colocar en las fechas correspondientes. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se aplicaría esto a las tareas de la casa, pero antes quiero decirte una cosa. Antes de seguir, tengo una invitación para ti. Si sientes que no llegas a todo, si planificas mucho pero luego no ejecutas, o si ni siquiera sabes por dónde empezar a planificar, que sepas que no estás sola. Por eso te invito a que te unas a mi comunidad de Proyecto Cronos, donde trabajamos juntas en la planificación trimestre a trimestre para que no haya agobios, para hacer una planificación realista y aprender cómo ejecutar lo que hemos planificado. Lo voy a relanzar en enero de 2026, pero si lo ves antes de esa fecha te puedes apuntar ya a la lista de espera para ser la primera en enterarte cuando esté disponible. Ejemplo práctico para las tareas de la casa según la fase. Primera fase, fase menstrual. Vamos para adentro, no queremos hacer muchas cosas, vamos a priorizar tareas sencillas y rutinarias como limpiar pequeñas áreas, organizar la ropa, cosas que no nos cuesten mucha energía ni mucho esfuerzo. Si tienes que hacer alguna tarea que sí o sí te toca hacerla en esos días y es más exigente, pues pide ayuda, simplemente, que para eso está. Y todas las tareas que puedas quitar estos días las quitamos y vamos al mínimo viable. La segunda fase es la fase folicular, aquí es donde nos viene el subidón de energía, donde nos viene toda la energía creativa y es el momento de si vas a reorganizar un espacio de arriba abajo, el cambio de armario en el cambio de temporada, por ejemplo, si vas a redecorar, si vas a iniciar un proyecto. Y es también el momento de la limpieza a fondo de una zona de la casa o de la casa entera. No significa que lo tengas que hacer todos los meses en todos los ciclos, pero si, por ejemplo, la limpieza a fondo es algo que tú haces trimestralmente o semestralmente, está bien, será en este trimestre, pero sea en el mes que sea, tiene que ser durante la fase folicular. La tercera fase es la ovulatoria y hemos dicho que es cuando nuestra energía está más hacia afuera. Entonces, es el momento de hacer las cosas que tengamos, por ejemplo, pendientes con otras personas que conviven contigo, los proyectos familiares. Es el momento de hacer todas esas tareas que no puedes o no vas a hacer tú sola, sino que las vas a hacer con otras personas. Si sois de esas familias que les gusta hacer reuniones familiares para poner sobre la mesa los temas, por ejemplo, los temas conflictivos que hay que resolver o que hay que tomar decisiones, este es el momento de hacerlo. No intentes hacer una reunión familiar todas las semanas porque no va a fluir. Hazlo en esta fase. Y en la fase lútea vamos a velocidad de crucero con tareas rutinarias y es el momento de analizar, por un lado, ver qué ha ido bien, qué no ha ido bien, qué puedo mejorar en mis sistemas de limpieza, de planificación de menús, de organización general de la casa, de la vida familiar. Revisa, analiza, ocúpate también en esta semana de todos los temas administrativos, de finanzas, el papeleo, que son cosas que si lo intentas hacer en otra fase vas a notar una resistencia enorme, vas a decir, ¿por qué nunca soy capaz de tener mis papeles en orden? Porque no los haces en los días correctos. Así que tareas administrativas, gestiones, revisión de presupuestos, temas financieros, este es el momento de hacerlo y de planificar las semanas siguientes. Es decir, es el momento de revisar que hayas estado haciendo la lista de las tareas que luego en el día 1 del ciclo vas a poner en tu agenda.
según en qué día empiece tu ciclo, vas a hacer las cuentas y decir, vale, esta tarea concreta que tengo que hacer, qué tipo de tarea genérica es y por lo tanto en qué fase va a ir, y por lo tanto ya ahí veo el calendario y lo pongo en la fecha correspondiente. Mira, parece una locura, pero es un superpoder.